Estamos al aire. Al aire. Hoy en Crónicas estaremos muy arenosos. Los barranquilleros Alberto Salcedo Ramos y Heriberto Fiorillo nos acompañarán con dos hermosas crónicas. En nuestra sección de cuentos tendremos a Clarice Lispector, brasileña, toda una joya. En nuestra sección biografías, un cuento más de la vida de Hernán Enríquez. Y para terminar, nuestro acostumbrado juego Sonografías. Espero que todos se diviertan con este podcast. Crónicas. Un abrazo, por favor, de Alberto Salcedo Ramos. Un abrazo es lo que más cuesta y lo que menos vale. Lo que más cuesta porque somos timoratos, porque andamos prevenidos, porque tememos parecer cursis o empalagosos. Además creemos que revelar el afecto duele. Y lo que menos vale porque lo hemos convertido en una simple muletilla social, una estampilla que pegamos mecánicamente al final de nuestras cartas, sea quien sea el destinatario. Un abrazo, escribimos al rematar el email. Un abrazo, anotamos en el muro del cumpleañero anónimo en Facebook. Un abrazo, le decimos a nuestro interlocutor telefónico. Obsequiarle abrazos al corresponsal lejano es fácil. Lo difícil es dárselos en persona al tío más allegado. Somos diligentes para el mimo exhibicionista en las comunidades virtuales y melindrosos cuando estamos a solas con el prójimo. Para abrazar de verdad hay que desnudar el alma. Entonces preferimos la distancia porque así el abrazo se transforma en un formulismo cómodo. A veces me pregunto si WhatsApp no sería inventado por un negociante lúcido tras observar que hoy la gente solo sabe abrazarse desde lejos. Muchos han llegado al colmo de mandarle abrazos orales a la persona con la cual están conversando frente a frente. ¡Hasta luego! ¡Un abrazo! Le espetan ahí, a medio metro de distancia. Otros llevan siempre a la mano una tabla de Excel en la cual están predeterminados los abrazos que van a dar a lo largo de su vida. Uno para el vecino el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Uno para la tía abuela Magnolia en sus bodas de oro. Uno para el compadre si sale vivo de la unidad de cuidados intensivos. Formalismos, puros formalismos. Abrazar de verdad es una experiencia muy honda, no un asunto relacionado con protocolos. Si abrazamos de dientes para afuera a todo el mundo, al final no abrazamos del pecho hacia adentro a nadie, ni siquiera a la gente a la cual queremos. En este punto recuerdo una caricatura de Roberto Fontana Rosa sobre unos esposos sentados en la tribuna del estadio. «A mí el fútbol no me gusta», advierte la señora. «Pero yo insisto en venir a la cancha a ver si en una de esas hay un gol y mi marido me abraza». También recuerdo un pasaje del libro Lo que no tiene nombre. En él la autora, Piedad Bonet, cuenta que varios intelectuales fueron torpes para darle el pésame por la muerte de su hijo. Según ella, los intelectuales se inhiben en la expresión del sentimiento por miedo al ridículo. «No saben abrazar», sentenció. En cambio, el albañil de su casa le expresó sin dificultades unas palabras afectuosas que la hicieron sentir abrazada. No creo que la inhibición sea exclusiva de los intelectuales, pero le concedo razón a Piedad Bonet en que los abrazos van mucho más allá del contacto físico. Se sienten en nuestras palabras, en nuestro trato. Olvidemos la maña de repartir abrazos demagógicos entre extraños y aprendamos a abrazar de verdad a los seres amados. A mí, por fortuna, mi madre me enseñó a tiempo que los brazos, pesados como plomo cuando están comandados por los prejuicios, se vuelven alas gráciles cuando solo le hacen caso al amor.
Un abrazo, por favor, de Alberto Salcedo Ramos fue publicado en la columna Limonada de Coco de la revista Carrusel de El Tiempo, el 9 de marzo de 2015. Reproducción con permiso del autor. Milagro, de Heriberto Fiorillo. El señor y la señora Ñandú viven desde hace algún tiempo en el zoológico de Barranquilla. Hace 2 meses, la señora Ñandú estaba encinta y muy preocupada. Durante varios años, desde cuando habitaban la jaula del otro zoo, allá en la capital del Uruguay, ella y su plumífero esposo habían tratado infructuosamente de traer al mundo un pequeño ser de grueso pico y veloz carrera que hubiera convertido su encierro en algo más amable y llevadero para todos. Cada 6 meses, la señora Ñandú, conocida por los estudiosos como rea o avestruz americana, depositaba hasta 4 grandes huevos en cualquier rincón de su finquita privada, al fondo de la ciudadela animal local, en el mismo vecindario de los hipopótamos y las tortugas. Siguiendo una respetada tradición familiar que nadie jamás se atrevería a romper, no ella sino el señor Ñandú era quien debía dedicarse a empollar los huevos. Natural, sencillo y equitativo. La mamá los pone y el papá los incuba. Pero él nunca pudo hacer su tarea. Los simios revoltosos y los humanos curiosos no permitieron una sola vez la concentración del ave, que añoraba quizás la soledad de su lejanía y de su majestuosa pampa, y veía en todos ellos un obsesivo deseo de arrebatarle su potencial descendencia. Irritado y furioso, crispadas las patas y estirando el cuello, el macho celoso atacaba aún a quienes solo querían conocerle, y en su loco y desaforado correr aplastaba a su amada y escasa cría. Esto parecía consternar a la señora Ñandú, y por eso Ricardo Tinoco, un humano, el director general del zoológico, se dispuso a ayudar a la angustiada avestruz y a su esquizofrénico consorte. El 5 de junio de este año, bajo la secreta vigilancia de Tinoco y la colérica expectativa de su patilargo compañero, la señora Ñandú dio a luz un hermoso huevo. Aprovechando un descuido del señor Ñandú y con la complicidad de la recién parida, Tinoco sustrajo como una exhalación el fruto de aquel parto parcial y lo colocó de inmediato en una incubadora artificial. Desconcertado en un comienzo por la misteriosa desaparición del huevo, el iracundo marido tomó seguramente después el insuceso como un nuevo fracaso dentro de su interminable racha de mala suerte paternal. A una temperatura normal de 37 grados centígrados, Tinoco mantuvo durante 40 días el huevo de los ñandúes en la incubadora. Era ese el tiempo indicado para que aquella cáscara compacta reventase y brotase de ella la vida en forma de ave. Pero nada. Las aspiraciones maternales de la señora Ñandú empezaron a morir con las esperanzas del director Tinoco, que ordenó a sus empleados botar aquel huevo inerte al cajón de la basura. Era la tarde del 13 de julio pasado. A la mañana siguiente, el encargado del aseo en el zoológico se prestaba, como todos los días, a ordenar y recoger la basura, cuando vio que allí, entre un montón de bolsas y muchas conchas de plátano, algo delgado y tembloroso se movía. ¡Una culebra!, gritó el hombre, que se armaba enseguida con un tronco, dispuesto a descargarle su primer garrotazo, cuando contempló impávido cómo en lugar de un peligroso y repugnante reptil, de esa caneca repleta de hojas secas y desperdicios, se asomaba la cabecita húmeda y despeinada de un pequeño avestruz. ¡Milagro!, exclamó esta vez el temeroso trabajador, reconociendo en el animalito de hoy al huevo de ayer. Impresionado y satisfecho, el director Tinoco fue el primero en recibir la noticia, pero desde una esquina de su granja, la señora Ñandú lo había visto todo. El pequeño Ñandú, llamado desde entonces con propiedad Milagro, fue acomodado en un recinto aislado hasta que muy pronto pueda volver, robusto y crecidito, al lado de mamá avestruz, sin provocar los celos rabiosos de su padrastro, el señor Ñandú. Sí, su padrastro, porque de acuerdo con la tradición familiar de los avestruces, el padre real de Milagro no es ni mucho menos el colérico señor Ñandú, sino, por muy extraño que parezca, ese torcido, viejo y verde bote de basura.
Crónica extractada del libro Nada es mentira, Crónicas y otros textos, prologado por Tomás Eloy Martínez, de la editorial Espasa, Editorial Planeta, editado en el año 2000. Cuentos. Zapoteando libros. De recorrido por internet me encuentro con Senda, Autores, Libros y Compañía, quienes hacen una presentación del libro Clarice Lispector, Todos los cuentos, de Editorial Ciruela. Y me parece pertinente leer la introducción que de él hacen en esta página, sendalibros.com. Cuando hablábamos de las escritoras más relevantes del panorama internacional a lo largo del siglo XX, es imposible esquivar el nombre de la brasileña Clarice Lispector, propietaria de una poética personalísima, aunque heredera del modernismo. Lispector desarrolló durante varias décadas una extensa obra compuesta por novelas, libros infantiles y, cómo no, algunos de los relatos más fascinantes de la literatura contemporánea. La editorial Ciruela lanza este mismo mes de diciembre, 2018, la primera edición en español que contiene la totalidad de su producción como escritora de cuentos. De esta manera, sendalibros.com introduce el cuento que leeremos a continuación. La mujer más pequeña del mundo. Un cuento de Clarice Lispector. En las profundidades del África ecuatorial, el explorador francés Marcel Pétré, cazador y hombre de mundo, se encontró con una tribu de pigmeos de una pequeñez sorprendente. Más sorprendido, pues, quedó al ser informado de que un pueblo de tamaño aún menor existía más allá de florestas y distancias. Entonces, él se adentró aún más. En el Congo central descubrió realmente a los pigmeos más pequeños del mundo. Y como una caja dentro de otra caja dentro de otra caja, entre los pigmeos más pequeños del mundo estaba el más pequeño de ellos, obedeciendo tal vez a una necesidad que a veces tiene la naturaleza de excederse a sí misma. Entre mosquitos y árboles tibios de humedad, entre las hojas ricas de un verde más perezoso, Marcel Pétré se topó con una mujer de 45 centímetros. Madura, negra, callada. Oscura como un mono, informaría él a la prensa, y que vivía en la copa de un árbol con su pequeño concubino. Entre los tibios humores silvestres que temprano redondean los frutos y les dan casi una intolerable dulzura al paladar, ella estaba embarazada. Allí en pie estaba, pues, la mujer más pequeña del mundo. Por un instante, en el zumbido del calor, fue como si el francés hubiese inesperadamente llegado a la conclusión última. Con certeza, solo por no ser loco, es que su alma no desvarió ni perdió los límites. Sintiendo la necesidad inmediata de orden y de dar nombre a lo que existe, la apellidó Pequeña Flor. Y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles, pasó enseguida a recoger datos relacionados con ella. Su raza está poco a poco siendo exterminada. Pocos ejemplares humanos restan de esa especie que, si no fuera por el disimulado peligro de África, sería un pueblo muy numeroso. A más de la enfermedad, el infectado hálito de aguas, la comida deficiente y las fieras que rondan, el gran riesgo para los escasos licohualas está en los salvajes bantúes, amenaza que los rodea en silencioso aire como en madrugada de batalla. Los bantúes los cazan con redes, como lo hacen con los monos, y los comen. Así, tal como se oye, los cazan con redes y los comen.
La pequeña raza de gente, siempre retrocediendo y retrocediendo, terminó acuartelándose en el corazón del África, donde el afortunado explorador la descubriría. Por defensa estratégica, habitan en los árboles más altos. De allí descienden las mujeres para cocinar maíz, moler mandioca y cosechar verduras. Los hombres, para cazar. Cuando un hijo nace, se le da libertad casi inmediatamente. Es verdad que muchas veces la criatura no aprovechará por mucho tiempo de esa libertad entre fieras. Pero también es verdad que, por lo menos, no lamentará que, para tan corta vida, largo haya sido el trabajo. Incluso el lenguaje que la criatura aprende es breve y simple, apenas esencial. Los licohualas usan pocos nombres, llaman a las cosas por gestos y sonidos animales. Como avance espiritual, tienen un tambor. Mientras bailan al sol del tambor, mantienen una pequeña hacha de guardia contra los bantúes, que aparecerán no se sabe de dónde. Fue así pues que el explorador descubrió, toda en pie y a sus pies, la cosa humana más pequeña que existe. Su corazón latió, porque esmeralda ninguna es tan rara, ni las enseñanzas de los sabios de la India son tan raras, ni el hombre más rico del mundo puso ya sus ojos sobre tan extraña gracia. Allí estaba una mujer que la golosina del más fino sueño jamás pudiera imaginar. Fue entonces que el explorador, tímidamente y con una delicadeza de sentimientos de la que su esposa jamás lo juzgaría capaz, dijo: «Tú eres Pequeña Flor». En ese instante, Pequeña Flor se rascó donde una persona no se rasca. El explorador, como si estuviese recibiendo el más alto premio de castidad al que un hombre siempre tan idealista osaría aspirar, tan vívido, desvió los ojos. La fotografía de Pequeña Flor fue publicada en el suplemento a colores de los diarios del domingo, donde cupo en tamaño natural. Envuelta en un paño, con la barriga en estado adelantada, la nariz chata, la cara negra, los ojos hondos, los pies planos. Parecía un perro. En ese domingo, en un departamento, una mujer, al mirar en el diario abierto el retrato de Pequeña Flor, no quiso mirarlo una segunda vez, porque me da aflicción. En otro departamento, una señora sintió tan perversa ternura por la pequeñez de la mujer africana, que, siendo mucho mejor prevenir que remediar, jamás se debería dejar a Pequeña Flor a solas con la ternura de aquella señora. ¿Quién sabe a qué oscuridad de amor puede llegar el cariño? La señora pasó el día perturbada. Se diría que poseída por la nostalgia. A propósito, era primavera. Una bondad peligrosa rondaba en el aire. En otra casa, una niña de 5 años, viendo el retrato y escuchando los comentarios, quedó espantada. En aquella casa de adultos, esa niña había sido hasta ahora el más pequeño de los seres humanos. Y si eso era fuente de las mejores caricias, era también fuente de este primer miedo al amor tirano. La existencia de Pequeña Flor llevó a la niña a sentir, con una vaguedad que solo años y años después, por motivos bien distintos, habría de concretarse en pensamiento, en una primera sabiduría, que la desgracia no tiene límites. En otra casa, en la consagración de la primavera, una joven novia tuvo un éxtasis de piedad. «Mamá, mira el retratito de ella. Pobrecita, mira cómo ella es tristecita». «Pero», dijo la madre, dura, derrotada y orgullosa, «pero es tristeza de bicho, no es tristeza humana». «Oh, mamá», dijo la joven desanimada. En otra casa, un niño muy despierto tuvo una idea inteligente. «Mamá, ¿y si yo colocara a esta mujercita africana en la cama de Pablito mientras él está durmiendo? Cuando despierte, ¡qué susto, ¡Qué griterío viéndola sentada en su cama! Y nosotros entonces podríamos jugar tanto con ella. Haríamos de ella nuestro juguete. Sí, 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 sí». La madre de este niño estaba en ese instante enrollando sus cabellos frente al espejo del baño y recordó lo que una cocinera le contara de su tiempo de orfanato. Al no tener una muñeca con qué jugar, y ya la maternidad pulsando terrible en el corazón de las huérfanas, las niñas más despiertas
habían escondido de la monja la muerte de una de las chicas. Guardaron el cadáver en un armario hasta que salió la monja y jugaron con la niña muerta. Le dieron baños y comiditas, le impusieron un castigo solamente para después poder besarla, consolándola. De eso se acordó la madre en el baño y dejó caer las manos, llenas de horquillas. Y consideró la cruel necesidad de amar. Consideró la malignidad de nuestro deseo de ser felices. Consideró la ferocidad con que queremos jugar y el número de veces en que habremos de matar por amor. Entonces miró al hijo, sagaz, como si mirase a un peligroso desconocido. Y sintió horror de su propia alma, que más que su cuerpo, había engendrado a aquel ser apto para la vida y para la felicidad. Así fue que miró ella, con mucha atención y un orgullo incómodo, a aquel niño que ya estaba sin los 2 dientes de adelante. La evolución haciéndose diente que cae para que nazca otro, el que muerda mejor. «Voy a comprar una ropa nueva para él», resolvió, mirándolo absorta. Obstinadamente adornaba al hijo desdentado con ropas finas, obstinadamente lo quería bien limpio, como si la limpieza diera énfasis a una superficialidad tranquilizadora, obstinadamente perfeccionando el lado cortés de la belleza, obstinadamente apartándose y apartándolo de algo que debía ser oscuro como un mono. Entonces, mirando al espejo del baño, la madre sonrió intencionadamente, fina y pulida, colocando entre aquel su rostro de líneas abstractas y la cruda cara de pequeña flor, la distancia insuperable de milenios. Pero con años de práctica sabía que este sería un domingo en el que tendría que disfrazar de sí misma la ansiedad, el sueño y los milenios perdidos. En otra casa junto a una pared, se dieron al trabajo alborotado de calcular, con cinta métrica, los 45 centímetros de pequeña flor. Y fue allí mismo donde, deleitados, se espantaron. Ella era aún más pequeña de lo que el más agudo en imaginación la inventaría. En el corazón de cada uno de los miembros de la familia nació, nostálgico, el deseo de tener para sí aquella cosa menuda e indomable, aquella cosa salvada de ser comida, aquella fuente permanente de caridad. El alma ávida de la familia quería consagrarse. Y entonces, ¿quién ya no deseó poseer un ser humano solo para sí? Lo que es verdad no siempre sería cómodo. Hay horas en que no se quiere tener sentimientos. «Apuesto a que si ella viviera aquí, terminaban pelea», dijo el padre sentado en la poltrona, virando definitivamente la página del diario. «En esta casa todo termina en pelea». «Tú, José, siempre pesimista», dijo la madre. «¿Ya has pensado, mamá, de qué tamaño será el bebé de ella?», dijo ardiente la hija mayor de 13 años. El padre se movió detrás del diario. «Debe ser el bebé negro más pequeño del mundo», contestó la madre, derritiéndose de gusto. «Imaginadla a ella sirviendo a la mesa aquí en casa y con la barriguita grande». «Basta de esas conversaciones», dijo confusamente el padre. «Tú has de concordar», dijo la madre inesperadamente ofendida, «que se trata de una cosa rara. Tú eres el insensible». ¿Y la propia cosa rara? Mientras tanto en África, la propia cosa rara tenía en el corazón, quién sabe si también negro, pues en una naturaleza que se equivocó una vez ya no se puede confiar más. Algo más raro todavía, algo como el secreto del propio secreto, un hijo mínimo. Metódicamente el explorador examinó con la mirada la barriguita madura del más pequeño ser humano. Fue en ese instante que el explorador, por primera vez desde que la conoció, en lugar de sentir curiosidad o exaltación o victoria o espíritu científico, sintió malestar. Es que la mujer más pequeña del mundo estaba riendo. Estaba riéndose, cálida, cálida. Pequeña flor estaba gozando de la vida. La propia cosa rara estaba teniendo la inefable sensación de no haber sido comida todavía. No haber sido comida era algo que, en otras horas, le daba a ella el ágil impulso de saltar de rama en rama. Pero en este momento de tranquilidad
entre las espesas hojas del Congo central, ella no estaba aplicando ese impulso a una acción, y el impulso se había concentrado todo en la propia pequeñez de la propia cosa rara. Y entonces ella se reía. Era una risa de quien no habla pero ríe. El explorador, incómodo, no consiguió clasificar esa risa, y ella continuó disfrutando de su propia risa apacible, ella que no estaba siendo devorada. No ser devorado es el sentimiento más perfecto. No ser devorado es el objetivo secreto de toda una vida. En tanto ella no estaba siendo comida, su risa bestial era tan delicada como es delicada la alegría. El explorador estaba perturbado. En segundo lugar, si la propia cosa rara estaba riendo, era porque, dentro de su pequeñez, una gran oscuridad se había puesto en movimiento. Es que la propia cosa rara sentía el pecho tibio de aquello que se puede llamar amor. Ella amaba a aquel explorador amarillo. Si supiera hablar y le dijese que lo amaba, él se inflaría de vanidad. Vanidad que disminuiría cuando ella añadiera que también amaba mucho el anillo del explorador y que amaba mucho la bota del explorador. Y cuando éste se sintiera desinflado, Pequeña Flor no entendería por qué, pues ni de lejos su amor por el explorador, pudiese incluso decir su profundo amor, porque no teniendo otros recursos, ella estaba reducida a la profundidad, habría de quedarse desvalorizado por el hecho de que ella también amaba su bota. Hay un viejo equívoco sobre la palabra amor, y si muchos hijos nacen de ese equívoco, muchos otros perdieron la única posibilidad de nacer solamente por causa de una susceptibilidad que exige que sea de mí, que el otro guste. Pero en la humedad de la floresta no existen esos refinamientos crueles, y el amor es no ser comido. Amor es hallar bonita una bota. Amor es gustar del color raro de un hombre que no es negro. Amor es reír del amor a un anillo que brilla. Pequeña Flor guiñaba sus ojos de amor y rió, cálida, pequeña, grávida, cálida. El explorador intentó sonreírle en retribución, sin saber exactamente a qué abismo su sonrisa contestaba, y entonces se perturbó como solamente un hombre de tamaño grande se perturba. Disfrazó, acomodando mejor su sombrero de explorador, y enrojeció púdico. Se tornó de un color lindo, el suyo, de un rosa verdoso, como el de un limón de madrugada. Él debía de ser agrio. Fue probablemente al acomodar el casco simbólico cuando el explorador se llamó al orden, recuperó con severidad la disciplina de trabajo y recomenzó a hacer anotaciones. Había aprendido a entender algunas de las pocas palabras articuladas de la tribu y a interpretar sus señales. Ya lograba hacer preguntas. Pequeña Flor le respondió que sí, que era muy bueno tener un árbol para vivir, suyo mismo. Pues, y eso ella no lo dijo, pero sus ojos se tornaron tan oscuros que ellos lo dijeron. Pues, es bueno poseer, es bueno poseer, es bueno poseer. El explorador pestañeó varias veces. Marcel Petré tuvo varios momentos difíciles consigo mismo, pero al menos pudo ocuparse de tomar notas. Quien no tomó notas tuvo que arreglarse como pudo. «Pues mire», declaró de repente una vieja cerrando con decisión el diario, «yo solo le digo una cosa. Dios sabe lo que hace». Autora Clarice Lispector. Traductora Elena Lozada. Título Todos los cuentos. Editorial Ciruela. Biografía. Hoy, Hernán Enríquez. Los colores del recuerdo. La sombra.
de Hernán Enríquez. Un tranquilo día de final de primavera o comienzo del verano, estaba yo en la sala de mi casa, sentado en uno de esos sillones cubanos, meciéndome en un suave balanceo. Serían como las 3 de la tarde. Me encontraba solo. Disfrutaba la tranquilidad del momento. Era costumbre que la ancha puerta de entrada estuviera completamente abierta. Afuera, las luces del sol, con sus brillos y sombras, daban color al portal, al jardín y la calle. Había pasado ya mis 13 años de edad y cumplido los 14. La vida continuaba. Era el año 1955. Por mis pensamientos rodaban distintos momentos de mi existencia. Me gustaba disfrutar ese cierto grado de melancolía que proporciona el suficiente estado de relajamiento para reflexionar. Pensar era una característica básica de mi carácter. Me gustaba saber, entender el porqué de las cosas, descubrirlas por mí mismo. En mi rítmico movimiento de balance atrás y balance adelante, miraba las losas del piso, mis pies, piernas, manos, y mientras meditaba, distintas sensaciones interiores recorrían mis sentidos. En ese momento, sin que mediara ningún estímulo externo, dentro de mí sentí nacer un nuevo estado de ánimo que nunca antes había experimentado, algo que interpreté como el derrumbe de la esperanza, inseguridad, abandono, y vine a identificar como depresión. Quedé sorprendido. No entendía el porqué de aquel sentimiento, pero había oído hablar de ello a los adultos que a veces comentaban eso de estar deprimido y que se asociaba al fracaso. No podía entender claramente mi razón para estar deprimido, pero instintivamente me di cuenta de que estaba relacionado al mundo de mis deseos y dudas. Durante la niñez, todo estaba asegurado en manos de mis padres y tíos, pero ¿y ahora qué? Me daba cuenta que en lo futuro todo dependería de mis fuerzas y capacidades. ¿Era yo capaz? ¿Podría lograr esto o aquello? Sentir depresión no fue bueno, era hundirse en la incertidumbre. Pero una noche hice un descubrimiento. Me explico. Me gustaba caminar, a veces acompañado de mi amigo Aramis, otras veces de mi amigo Miguelito, y otras yo solo. Los recorridos eran más o menos los mismos, por el Almendares, el Buenavista, al Parque de la Fuente, al Parque de la Arena y los grandes árboles de boliches rojos, al Monte Barreto por el trillo de Calle 7, como antes le llamaron, pero ahora Calle 74, que moría en Novena, y de ahí bajando hasta la costa a ver el mar, los arrecifes y otros lugares más. Aramis, 4 meses mayor que yo, de familia campesina y de poca instrucción él, pero de inteligencia natural bien desarrollada. Miguelito, 2 años mayor que yo, hijo de padre canario al igual que el mío. Esas caminatas eran por la mañana, tarde o noche, pero había una de ellas que realizaba yo solo. Dar la vuelta a la manzana para estirar las piernas y mientras caminaba pensaba. Saliendo de mi casa en calle 70 entre las avenidas 19 y 21, alcanzaba la acera e iniciaba mis pasos tomando a la izquierda. Caminaba unos 40 metros pasando primero frente a la casa contigua, de Ilia, la castellana, pero ahora de Berta, y luego frente a la de Manola y Felipe, ahora de Julio y su esposa Ofelia, que vivían ahí con su hijo, subnormal y visco llamado Julito. Continuando pasaba frente al bar Bullón, que hacía esquina en calle 70 y avenida 19. Doblaba a la izquierda y caminaba a todos los 100 metros de la cuadra. Primero terminaba de pasar por el lado del Bullón que daba a la avenida 19 e inmediatamente cruzaba frente a la casa donde vivía un joven mecánico de la aviación militar del aeropuerto de Columbia, de apellido García. De ahí seguía una casa y otra más, donde vivía la vieja Milagros, que tenía una hija con mongolismo, Anita, risueña y enamorada. A continuación, pasaba frente a una casa de familia judía, de amplio portal donde vivía Rolando, frente por frente al San Carlos, el cine del barrio. Siguiendo mis pasos, pasaba frente a un edificio de apartamentos recién construido, donde vivía Frank, un pelirrojo y pecoso joven que quería ser comentarista deportivo. Y ya para llegar a la esquina de calle 72 y avenida 19,
un alto y largo muro donde todavía quedaban los textos, en color azul, de un anuncio político de las pasadas elecciones, a nombre de un tal Aliegro. Ahí, doblando a la izquierda, andaba los otros 100 metros de la siguiente cuadra. Primero pasaba frente a un alto y largo muro, caminando unos 30 metros, seguido de un edificio de apartamentos de 2 pisos, donde tenía la consulta un médico que a la vez era santero. Mi tía Nina se consultaba con él. Después, pasaba frente a un placero solar yermo, donde al fondo, oculta entre la vegetación, se había construido una rústica choza Balbino, de origen campesino él, que atendía algunos jardines del barrio. Seguía una cerca bien alta que guardaba el terreno de Félix el Turco, y al final, doblaba a la izquierda en la esquina de calle 72 y avenida 21. Caminando otros 20 metros, continuaba la alta cerca del mismo terreno, cubierta por una enredadera que atrás guardaba abundante vegetación y alguna arboleda, hasta llegar frente a la casa del dueño, Félix el Musa, un turco ya viejo él, que antes, cuando el barrio estaba poco poblado, tenía vacas y chivas. Por entonces mi tía Nina le compraba leche y queso. Siguiendo mi camino pasaba frente a una fonda, la de Mimo, que estaba a mitad de cuadra, donde comía alguna gente del barrio, por los precios módicos que éste ofrecía. Hortensia, la nuera de Félix el Turco, casada con su hijo Félix y madre de Felito, se quejaba de Mimo, acusándole que hacía trampas con la comida que servía en su fonda, como que a las tortillas de papas le quitaba la yema al huevo, coloreándola clara echándole bijol. Paso a paso, siguiendo mi camino, cruzaba yo frente a los portales de 2 casas más, y luego por todo el lateral derecho de la casa que hacía esquina en calle 70 y avenida 21. Ahí vivían un matrimonio judío y su hija, casada con Papito, el hijo del dueño del bar Bullón. Doblando a la izquierda, terminaba de pasar por el frente de la casa de los judíos, y luego, más adelante, frente a la casa de Rouco y su hija Isabel, gente dedicada al negocio de la bolita, lotería y terminales. Siguiendo mi camino llegaba a la casa de Pilar, la coja de los perros, esposa de Santoya el azucarero. Y para terminar mi recorrido, las 3 casitas, pegadas una a la otra, donde vivían en la primera Manuela, una española siempre con su pelo al moño, que hacía unas rosquillas para comer tomando chocolate caliente o café con leche, muy sabrosas. Luego la casita del viejo Luis y su esposa Beba, con sus hijos Panchita y Luisito. Y como última, la de Felo e Irma, creyentes de San Lázaro. Y ya estaba de regreso en mi casa. Ese recorrido habitual lo hacía para gastar energía, estirar las piernas y meditar. Por la mañana o por la tarde, pero ya algo mayor, también por la noche. Y ahí fue cuando descubrí aquello que dije. Una sombra, que luego de verla y experimentarla por algún tiempo, poco a poco fui comprendiendo su significado a plenitud. En calle 72 y avenida 19 se erguía un poste del tendido eléctrico que tenía un bombillo del alumbrado público, de esos que alumbran con luz amarillenta mortecina, y ahí, al doblar la esquina, estaba el alto y largo muro. Ocurría que la luz viniendo de aquel bombillo proyectaba en la pared la sombra de mi cuerpo que me acompañaba paso a paso durante todo el trayecto. Debido a la posición de los 3 elementos, luz del bombillo, pared y mi cuerpo avanzando, se creaba un efecto progresivo de cambio en la perspectiva. La sombra de mi cuerpo, a medida que yo avanzaba, iba aumentando en ancho y alto, a la vez que se iba disipando. Yo caminaba sereno, mirando mi sombra y la veía crecer. Los hombros se me hacían más anchos, los brazos más fuertes, la estatura más alta, y eso vino a ser una especie de juego. Ver mi sombra con ese aumento gradual me gustaba, me daba una sensación de seguridad en mí mismo y la convertí en una terapia, la herramienta que yo mismo inventé porque descubrí que cualquier sensación de depresión que pudiera tener desaparecía al encontrarme con mi sombra creciente. Todo joven, al llegar a la pubertad y el cambio de vida que eso representa, tiene ante sí un gran reto: valerse por sí mismo. Y esto genera incertidumbre que se traduce en depresión,
Unos más, otros menos, pero a todos les ocurre lo mismo, y cada cual trata de resolver esta incomodidad a su manera, donde unos aciertan y otros por debilidad, vicio o ignorancia, caen en desgracia. Yo tuve la suerte de encontrar mi sombra y la habilidad de entender su mensaje. Durante años hice mi recorrido dando la vuelta a la manzana y siempre me funcionó. No solo para eliminar cualquier estado de depresión, sino para realzar la confianza en mí mismo. Nunca se lo dije a nadie, no porque no quisiera compartirlo con los demás. Fue que simplemente no se me ocurrió. Era algo muy personal, entre mi sombra y yo. No me gusta la poesía. En No me gusta la poesía, nuestra invitada, Diana Valencia. Vi en tus ojos. Vi en tus ojos un atardecer que aún no he vivido. En tus manos un navegar que aún no he remado. Y en ese instante tan callado, de tu piel que aún no he tocado, te conviertes en anhelo, en un cielo añorado, con un toque perverso de un amor que aún no ha estado, ni en mi piel, ni a mi lado, pero cercano al pecado. Hace frío. Hace frío. Un día como hoy es más grande mi necesidad de ti, de tu calor, de ese abrazo que mi piel te reclama, de ese beso de mi boca que te llama, de esa caricia que a mi cuerpo no profana y que como esmalte se reparte poro a poro, centímetro a centímetro en mi esencia de mujer. No soy yo quien pide a gritos tu presencia, es que agotas la paciencia de ese sol que no sale en mi paisaje. Y este viaje se hace largo, sin parajes, si no tengo tu querer en mi equipaje. Lagos de misterio. Aún sigo pensando en tus ojos, lagos de misterio. Me miras y me convierto en paisaje de otoño, sol y canción. Eres más que ese cielo violeta que hoy pinto. Eres más, tú, distinto, entre tanto amor igual. Eres más que la verdad que satura la condena. Eres mar, no eres cadena, y me muero entre tu sal. Sonografías. Sonografías es una invitación a la imaginación. Es un juego de los sentidos, donde el sonido es protagonista. Descubre la sonografía de hoy y déjanos tus comentarios. Y quizás, en un futuro, rifaremos una nevera, una licuadora o una maquinilla de afeitar entre quienes descubran la sonografía.
Sonografía número 14. Y así, amigos y amigas, hemos llegado al episodio número 15 del podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Espero sus comentarios y recibir sugerencias de textos que ustedes quisieran que fuesen leídos en nuestro podcast. En la medida de lo posible y en lo que permitan los derechos legales, daré gusto a nuestros oyentes. Que tengan todos y todas una feliz semana.